Vamos a ver, muchachos, comenzamos con la explicación. Este es el ejercicio que tenemos que resolver. En este caso tenemos una intersección de planos que tenemos que resolver mediante el último método, que es transformar dos planos a vista de recta, pero simultáneamente. Lo sencillo sería transformar uno a uno un plano a una recta y luego intentar ver si es que tienen algún punto de interés o punto de intersección. En este caso vamos a hacer el proceso más largo porque necesitamos ver en un mismo plano a dos rectas flotando. Ubicaremos un punto de intersección y ese punto de intersección lo trasladamos al resto de planos que tenemos en nuestro ejercicio. Sin ánimos de hacerme el complicado con la explicación, vamos directamente al ejercicio. Tenemos el plano BEF y el plano UWT, ambos representados sobre el plano 1 y sobre el plano 2. Para efectos de hacer más práctico y más didáctico el ejercicio, yo voy a eliminar las dimensiones. Algún compañero me preguntaba, arquitecto, ¿es recomendable que las borre? Bueno, en vuestro caso, yo preferiría que estén ahí, pero si creen que les de mucho, se confunde mucho con los trazos, podrían eliminarlo y podrían trabajarlo de este modo. Escuchen, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es elegir un plano. En este caso, yo creo que el plano que más nos va a ayudar va a ser el plano en azul, el plano TUW. Entonces, lo que voy a hacer va a ser trazar una línea auxiliar y esta línea auxiliar la voy a proyectar al plano 1. Un proceso que ya conocemos y que no vale la pena, digamos, prestar demasiada atención. Es decir, voy a trazar un plano auxiliar y este plano auxiliar tiene que ser paralelo, perdón, esta línea auxiliar tiene que ser paralela a mi montea. Trazo el plano lo proyecto y tengo esta línea. Ya sabemos que esta línea tiene una particularidad. La particularidad o el rasgo de esta línea es que está en longitud verdadera. Y ya sabemos que cuando tenemos elementos en longitud verdadera, podemos hacer un montón de cosas. Lo siguiente que hacemos, siguiendo con la lógica del ejercicio, es extender un poco esta línea en longitud verdadera. Es decir, utilizo sus dos vértices y lo proyecto un poquito, la extiendo un poco. Sobre esta proyección o extensión, le voy a trazar un plano auxiliar perpendicular. Este plano auxiliar me va a ayudar a ver el plano de una manera distinta, pero como el ejercicio tiene dos planos, trasladé los puntos del plano que he seleccionado antes. ¿Qué quiere decir esto? Que trasladaré el punto F, el punto U, el punto W, el punto E y el punto D. Todos se trasladan al siguiente plano. Para simplificar un poco, digamos, el lenguaje de colores, voy a utilizar todas estas líneas equivalentes. Entonces, voy a ponerle a este segundo grupo de líneas un color distinto para entender que son proyecciones, no necesariamente objetos. Lo siguiente que hago es proyectar, o mejor dicho, trasladar las dimensiones. Eso de salto, y tomamos las dimensiones de 2 y dan un salto al siguiente. En este caso, para el punto F, voy a tomar esta dimensión. Le voy a dar la rotación debida y ya tengo la ubicación. Voy a hacer lo mismo para el punto P2. Traslado, ubico el punto de proyección y luego le doy la rotación debida. Ahí lo tenemos. Continúo. En este caso vamos a tomar la dimensión de W, que es todo este bloque. Le damos la rotación y ya tenemos ubicación final. Haremos lo mismo para el resto de puntos. Para el
punto voy a tomar esta medida, voy a buscar su proyección y le voy a dar la rotación debida. Ahí lo tenemos. Para el punto D, repetimos los pasos. Tengo el punto D, busco la ubicación y le doy digamos, la línea final. Y para el punto E, que es el último punto de esta sección, hacemos exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos. Entonces, de esto, muchachos, yo ya tengo la proyección exacta de todos mis puntos. Tengo que ponerle los nombres y apellidos. Este será el punto W3. Este será el punto F3. El siguiente será el punto E3. Y así sucesivamente. El punto T, el punto D y el punto U. Tenemos el punto E3, T3, D3, U3 y F3. Luego nos damos cuenta que los puntos que responden a este plano marcado en azul van a formar una línea en este nuevo plano de representación. De manera casi mágica nos damos cuenta que nuestra recta, o nuestro plano, mejor dicho, se ha transformado en una recta. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que hacemos es trazar los puntos del otro plano. Tenemos el plano DEF y este plano va a estar marcado con rojo, como es lógico. Ya tenemos todos los puntos, tenemos los dos planos, pero me faltan dos pasos más. Quiere decir que yo ya tengo este plano visto de recta. Ahora necesito transformar este otro plano en una recta. Para esto hacemos lo siguiente y quiero que presten atención, por favor. Si yo voy a trazar, fíjense, si yo voy a trazar un plano auxiliar paralelo a este plano en azul, me voy a dar cuenta que el resultado va a ser el plano en magnitud verdadera. La magnitud verdadera de un plano es cuando yo presiono el plano sobre una misma superficie, ¿no? El ejemplo era tan sencillo como una hoja de papel que la aplastaba sobre una mesa hasta que todos sus vértices estén perfectamente horizontales. Esa es una longitud verdadera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar la magnitud verdadera de un plano. Ese sería el penúltimo paso. Nuevamente cumplimos la lógica, proyectamos todos los puntos. Recordemos que todos los puntos se proyectan formando un ángulo recto o 90 grados con la montea que estamos estudiando. Hemos proyectado el punto U, el punto D, el punto T, el punto E. Vamos a cambiarle el código de colores y este código de colores nos va a ayudar a ver mejor el ejercicio. Ahí lo tenemos. Repetimos el proceso de plano auxiliar. Me olvido de lo que tengo aquí y tomo estas medidas que estoy señalando. Quiere decir que esta dimensión de W la voy a trasladar aquí. Y luego le voy a dar el ángulo de rotación debido. Perfecto. Hacemos lo mismo para el punto F. Traslado. Luego le doy el ángulo de rotación que corresponde. Ahí lo tenemos. Repetimos el paso para el punto E1. Busco la proyección de E. Proyecto y luego le doy la rotación debida. Digamos el rumbo y la orientación que le corresponde. Seguimos. En este caso vamos a analizar el punto T, que sería esta dimensión. Traslado. Y luego le doy la rotación final.
Perdón, que se volvió loco el AutoCAD. A ver, vamos a darle la rotación final. Ahí lo tenemos. Continuamos con distancia y trasladamos. Punto D. Le damos a rotación y lo dejamos pues donde corresponde. Con esto lo que nosotros estamos haciendo, y ya lo hemos comentado, es transformar nuestro plano UTW en magnitud verdadera. Nos damos cuenta que está en magnitud verdadera cuando todos sus segmentos, rectas o aristas están en longitud verdadera. Ya sabemos que sobre una longitud verdadera nosotros podemos hacer un montón de cosas. Lo siguiente que hacemos es lo de siempre, ¿no? Trasladar y ponerle nombre y apellido a los puntos que estamos trasladando. Punto T, el punto F, el punto E, el punto B y el punto U. Como es el último plano que estamos construyendo, será todo con un subíndice, que en este caso será el subíndice 4. Lo tenemos ahí. Ahí. Y ahí lo tenemos. El resultado, como bien lo hemos dicho, es un plano, en este caso el plano UTW, que está en magnitud verdadera. Este plano que estoy seleccionando tiene todos sus vértices en longitud verdadera. Y el siguiente resultado, pues es un plano más o menos distorsionado de los elementos que tenemos a mano. Tenemos el punto D, que tiene esta dimensión. Tenemos el punto E, que tiene una dimensión un poco menor. Y tenemos el punto F, que tiene una dimensión de este tipo. Nos damos cuenta, por ejemplo, que se unen el punto D y el punto F, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Luego se une con el punto E, y finalmente llega a este extremo. Yo sé que las líneas están muy juntas, pero a estas alturas no hemos logrado nuestro cometido. Necesitamos establecer dos pasos más. El primer paso es buscar un referente aquí abajo en este plano y mediante este plano trazar una línea auxiliar paralela y esta línea auxiliar paralela trasladarla al plano final. Una vez tenemos esta línea nos marca la sección o la proyección de mi longitud verdadera y me va a transformar mi plano en vista de canto. Lo curioso es que una vez yo tengo el plano en vista de canto, puedo comenzar a trazar los planos con ángulos arbitrarios, los nuevos planos auxiliares. Y yo voy a tener la seguridad de que este plano en azul se va a representar en todos los casos de la misma manera. Se va a representar como una línea. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues básicamente porque estos elementos tienen una misma distancia a mi montea 3, lo cual no es un dato que deberíamos desechar del todo. Continuando con la explicación, lo que me queda hacer aquí es un poco complicado por la perspectiva que tenemos, pero nada nos impide poder continuar con los pasos. Voy a utilizar un vértice, en este caso el vértice que más me ayuda va a ser el vértice FD. Voy a utilizar el vértice F, voy a trazar una línea paralela a mi montea y voy a encontrar una línea aparente. Esta línea aparente, ¿sí?, la tengo que trasladar al plano superior. ¿Qué me está pidiendo a partir de ahora el ejercicio? Algo que ya hemos trabajado hace un momento. Utilizamos esta línea, ubicamos
el punto de intersección y proyectamos. Esta es la línea que debemos proyectar al resto de planos. Me voy a ayudar con la herramienta de zoom para ir proyectando la línea hasta donde corresponde. Es una línea muy fina y que está marcando pues una diferencia de milímetros. Pero vale la pena hacer este ejercicio. Ahí lo tenemos. Tenemos esta línea que está intersectando un segmento y sobre esta intersección nosotros tenemos que sacar una nueva línea que está en el sentido, aquí lo vamos a ver, FD. Tenemos el vértice F, tenemos el vértice D y tenemos la línea de intersección. La línea de intersección está en este caso entre D y E. Entre D y E tenemos una línea de intersección. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Al darnos cuenta, fíjense, que este plano tiene tantos vértices, unos muy juntos de otros, podríamos asumir una sola línea para estos tres elementos. Entonces, lo que voy a hacer para cuestiones de simplificación va a ser esto, muchachos. Como las líneas son muy finas y se superponen unas a otras, voy a asumir que tengo solamente esta línea como representación. Quiere decir que el punto E va a estar dentro de esta línea, porque la variación es muy pequeñita. Entonces, hasta cierto punto hemos logrado el cometido, pero nos falta una vista adicional. ¿Cómo calculo la vista adicional? De manera muy sencilla. En este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a proyectar esta línea, la línea de F4. Sobre la línea de proyección le voy a trazar un plano auxiliar perpendicular y proyectar todos mis puntos. En este caso voy a tener el punto W, voy a tener el punto T y voy a tener el punto U. Estos tres puntos los voy extendiendo poco a poco. Ahí lo tenemos. Y luego nos damos cuenta que estos elementos son muy similares entre sí y nos muestran una representación distinta de nuestro gráfico. Fíjense lo que va a pasar. Estoy trabajando con un nuevo plano auxiliar y voy a tomar todas estas medidas. Las medidas que estoy señalando y que están marcadas con una línea punteada en... ¿Qué quiere decir? Que para las dimensiones de W, U y T voy a utilizar una sola dimensión, que es esta de aquí. La pregunta es, ¿por qué una sola dimensión? Porque mi plano es paralelo a esta montea, a la montea 3. Entonces voy a trasladar solo una medida con la salvedad o con el recordatorio de que esta medida es la misma para los tres puntos. En este caso, punto U, punto T y punto W. Lo podemos ver aquí y voy a señalar las líneas. Todas las líneas que estoy señalando ahora mismo en el plano son las líneas que han sido trasladadas de un plano a otro. Con lo cual yo me doy cuenta que tengo nuevamente una representación de línea. Y es lo que hemos mencionado hace un momento. Si yo voy a trazar planos auxiliares sobre un plano en magnitud verdadera, cualquier representación va a tener como resultado un plano. Digamos, el valor añadido a este nuevo gráfico es que ahora tenemos tres puntos sobre una misma línea. Quiere decir que yo este elemento puedo proyectarlo y puedo utilizar las distancias anteriores. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar esta distancia para representar el punto D. Voy a usar esta distancia
perdón, esta de aquí, para representar el punto F, en este caso es el punto menor, el más pequeño, ahí lo tenemos, y finalmente voy a representar, o voy a trasladar este punto para representar el punto E. Nuevamente voy a utilizar los ángulos de rotación para tener mis puntos finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Pasa algo muy curioso, y es que yo me voy a dar cuenta que tengo mis dos planos representados de este modo. Es decir, el cruce de estos dos planos es un casi perfecto. Los dos ángulos, o mejor dicho, los dos planos, estarían formando un ángulo muy cercano a 90 grados. Aunque parezca mentira, esta es la representación que deberíamos tener al final del ejercicio. Este es el plano UTW y este es el plano DEF. ¿Estamos? Para cumplir con los requerimientos del ejercicio, comenzaré a trasladar todos los puntos. El punto U, el punto T y el punto W. En este caso, el punto D y el punto E se ubican muy cerca unos de otros. Y finalmente tengo, el punto E un poco más arriba y el punto F sobre esta misma línea de proyección. Ahí lo tenemos. Este es el final del ejercicio. Nos damos cuenta que tenemos un punto de intersección. Este punto de intersección se transforma en una recta si la proyectamos al resto de los planos. ¿Qué quiere decir? Que sobre esta recta yo voy a encontrar la línea de intersección. Y me doy cuenta que voy a hallarla entre estos dos límites. Es decir, es ese espacio que pertenece a ambos planos. Tanto al plano UTW como al plano DEF. Y lo tenemos marcado aquí con una línea negra para que aprovecharé esta imagen para cambiarle el grosor de la línea, ¿no? Para que destaque por encima del resto de proyecciones. Pondré el color a fucsia y le pondré un color un poco más intenso. Esta es la línea que estamos buscando, muchachos. Esta es la línea que tanto nos ha costado encontrar. Una vez tenemos la línea, es fácil hacer el método inverso, por así decirlo, ¿no? El famoso método de la cascada, mediante el cual nosotros hacemos que este plano regrese, entre comillas, al resto de planos de representación. Tenemos una línea, tenemos otra línea y hacemos que cumpla con la misma orientación. En este caso, la línea de intersección que estamos buscando cambia de ubicación y aparece aquí. Fíjense, esta línea vuelve a aparecer, pero ahora está dentro del plano UTW, lo cual es importante marcarlo siempre. Fíjense, aquí está el punto de intersección, o mejor dicho, la línea de intersección. Lo siguiente que hacemos, y lo último, es trasladar nuevamente este segmento de intersección al resto de los planos. En este caso, utilizaremos nuestros segmentos de proyección. Un segmento que va de U a W, así que proyectamos este pequeño segmento y ya tenemos el extremo. Luego necesitamos un punto que esté entre T y W, que sería este punto de aquí, lo proyectamos y ya tenemos el punto final. Ubicamos estos dos extremos y tenemos nuestra recta de intersección. Continuamos con el proceso y el último paso pues es trasladar este elemento
al último plano. Utilizamos nuevamente líneas paralelas, buscamos W y T por un lado y buscamos U y W por otro. Tenemos efectivamente esos dos puntos, ubicamos la intersección y nos damos cuenta que esta es la recta que estábamos buscando. En este caso, extendemos un poco más y esta es la recta que tanto hemos buscado. Finalmente, marcamos esta línea con una línea un poco más gruesa y nos damos cuenta que hemos finalizado todo el ejercicio. Repasando, hemos elegido un plano, el plano azul, hemos trazado una línea auxiliar, la hemos proyectado, hemos utilizado para llevar nuestro plano a vista de línea y luego este plano a una vista en magnitud verdadera. Nos hemos dado cuenta que el resto del plano se alinea sobre un mismo eje. Hemos ido este eje y hemos proyectado las medidas anteriores y nos hemos dado cuenta que la intersección es una intersección casi perfecta. Es decir, que por arte de magia los dos puntos forman un ángulo de 90 grados. Como ya sabemos el punto de intersección, lo proyectamos a todos los planos que hemos desarrollado y tenemos nuestra última representación. Lo único que nos quedaría por saber es qué vértice está delante y qué vértice está detrás. La respuesta es sencilla. El punto W es el que tiene menos distancia con respecto a la montea 1, 2. Y nos damos cuenta que este es el punto que destaca. Con lo cual nosotros podríamos modificar este último plano y podríamos hacer una representación de este tipo. Es decir, el plano tiene una especie de cuña triangular que sobresale, que sería este, y tiene el resto de los elementos que están por detrás de este plano un poco más alargado. Con esto nosotros hemos finalizado el ejercicio y hemos finalizado nuestra práctica. Espero que la explicación no se haya hecho muy larga y que se haya entendido y que les sirva para que ustedes mismos puedan desarrollar el ejercicio. La voy a dejar un poquito más cerca para que ustedes puedan tomar las capturas respectivas. Ahí tenemos el ejercicio, un montón de planos, un montón de procesos, pero tenemos un resultado satisfactorio. Voy a dejar de grabar y voy